Entonces, tenemos lo que es inspección de seguridad. Inspección de seguridad son actividades que se tienen que ejecutar de manera sistemática, de manera con periodicidad, o sea, que tiene que ir de manera periódica para poder buscar cuáles son esos peligros, cuáles son esos peligros que nos generan esos riesgos a la salud del trabajador y a la parte de la infraestructura de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que evidenciar realmente por medio de las inspecciones, por medio de esas revisiones que hacemos en nuestra área y darles un manejo, darles un trámite. No es simplemente ir y verificar de que en la parte administrativa, por ejemplo, donde trabajan los administrativos o la parte que se encarga de la parte documental de la empresa, no tiene mucha iluminación, ¿cierto? Entonces hay que buscar la forma de que esto no me genera a mí un reporte de una condición de salud negativa de ese trabajador. Por ejemplo, ¿por qué? Porque obviamente si yo tengo una luz, una iluminación, perdón, deficiente, mis ojos, mi parte visual se va a desgastar más. Entonces, al yo hacer un sobreesfuerzo y se desgasta más, ¿qué va a pasar? Me genera a mí un dolor de cabeza, me genera a mí otro desgaste en la parte física, entonces ya comienzan unos dolores a presentarse, entonces el trabajador se comienza a incapacitar. Entonces ahí vamos a perder ¿qué? Horas de trabajo, vamos a perder un trabajador, toca a alguien que haga la función de esa persona, entonces eso es lo que tenemos que buscar la forma de disminuir y de pensar también como Copaz, no pensar como la persona que es su rol de trabajador, no, sino como Copaz, como ese comité que está para ayudar, un comité paritario significa que es una pareja, que es un grupo, que son actividades que vamos a hacer en común acuerdo con la coordinación de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces hay que concientizarnos que si un trabajador nos hace falta por una incapacidad, por enfermedad común o por accidente de trabajo o por enfermedad laboral, es una mano de obra que va a perder el empleador. Es una disminución en presupuesto económico para pagarle a otro trabajador y es un aumento de actividad laboral para los otros trabajadores, porque esa mano de obra de 8 horas laboral no va a estar, entonces se le aumenta el trabajo a otros trabajadores o simplemente se contrata a otro trabajador para hacer ese cubrimiento, esa incapacidad de accidente laboral, de enfermedad común o por enfermedad profesional o laboral. Entonces, eso es lo que no queremos, porque ya sería una pérdida para la empresa de manera literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Procurar de que por medio de las inspecciones de seguridad vayamos a disminuir esta cantidad innecesaria en inversiones que podemos realmente nosotros evitar como Copaz. Por eso dentro del curso de las 50 horas explicábamos qué eran los recursos de la empresa, cuáles eran esos recursos económicos en los que enfatizábamos lo que era financiero, humano y tecnológico. Y si esos tres factores de recursos no los cuidamos, obviamente nos vamos a ver afectados y vamos a ver que estamos incumpliendo en una actividad tan sencilla como es la inspección de seguridad. Entonces, la mayoría de los casos, la persona sufre un accidente, ¿es por qué? Porque se hubieran hecho un buen trabajo de inspección, se hubiesen reportado cuáles eran las actividades que estaban con defectos, cuáles eran las máquinas defectuosas, cuáles eran las actividades que no tenían un proceso definido. Entonces vamos a hacer que ocurran accidentes. Entonces, si tenemos claro que una inspección de seguridad realmente nos va a abrir la forma de tener una mente abierta, valga la redundancia, para poder evidenciar cuáles son esos peligros que me generan a mí, esos riesgos dentro de mi actividad laboral. Entonces, hay que tener en cuenta unos conceptos para poder saber qué es una inspección de seguridad, ¿cierto? Lo que es una condición insegura o su estándar. Una condición insegura son todas aquellas que son causadas realmente por la empresa. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la empresa sea la culpable, no, sino es que simplemente quizás por falta de conocimiento, eh, como siempre he dicho, hay gerentes, hay alta gerencia que está muy comprometida con toda la parte de un sistema de gestión, ¿cierto? Como hay otros también que hay que estar detrás de ellos para insistirles que hay que hacerle mantenimiento a las máquinas, que hay que comprar máquinas que estén cumpliendo con estándares de seguridad nacionales e internacionales, que hay que hacer protocolos y procedimientos estandarizados para que el trabajador los siga al pie de la letra y que esto no me genere a mí un accidente laboral. Entonces, si estos tres factores y otros factores más se llegan a incumplir, es una condición insegura. Si un trabajador se está desplazando por una actividad, como por ejemplo, está realizando una actividad de corte, en el área de corte, por ejemplo,
de los muchachos en el primer piso que realizan esa actividad y resulta que las máquinas no tienen guarda de seguridad, eso es una condición insegura, no es culpa del trabajador utilizar una máquina de esta, ¿cierto? El trabajador, obviamente, él ejecuta su actividad con las herramientas que le den. Y si usted como empleador le da una herramienta que esté en deterioro, obviamente el trabajador está propenso a sufrir un accidente de trabajo. Entonces, esa es condición insegura o subestándar. Insegura es simplemente que no está segura y subestándar es si ya estamos nosotros estandarizando las medidas preventivas y de acciones dentro de la empresa, se supone que están sobre un estándar. Entonces, cuando estamos subestándar es porque estamos por encima de esa estandarización. Entonces estamos vulnerando los hechos y eso da ocurrencia de accidentes de trabajo. Otra forma de saber qué es una inspección planeada, perdón, otro concepto que tenemos es inspección planeada. El recorrido es un recorrido sistemático por un área, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una inspección de seguridad y yo la planifico, yo me manejo por un listado y voy a ir haciendo un recorrido, por ejemplo, en el área de la empresa de la primera sede de Manmoda, recordar que ya Manmoda tiene 2 sedes, gracias a Dios, y que esto hace de que se vuelva más compleja la necesidad de buscar la forma de estructurar un sistema de gestión, porque aquí se divide en qué, se divide en 2 copas, se divide en 2 comités, se hacen 2 brigadas, entonces se vuelve muy complejo tener ese control, pero de igual manera se hace importante y obligatorio de que todos estén llegando a un mismo trabajo y es saber que hay que realizar inspecciones de seguridad para poder disminuir la accidentalidad. Entonces, está la inspección planeada, está la inspección operacional, que es cada vez que vamos a abrir una operación, necesitamos tener un control realmente de cuáles son los riesgos de esa empresa, cuáles son los riesgos de esa operación, de esa actividad, cuáles son los riesgos de que, por ejemplo, si nosotros vamos a abrir un nuevo frente de trabajo o un nuevo puesto de trabajo, hay que mirar si la máquina está cumpliendo o no los estándares, hay que mirar a ver si la persona que va a ejecutar esa actividad es una persona idónea, ¿cómo es idónea? Que realmente cumple con las condiciones y las características para cumplir esa actividad. Y no me refiero a que tenga alguna carencia física, no, me refiero a que hay muchas personas que no están capacitados para manejar, por ejemplo, las máquinas, las cortadoras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitan una experiencia, necesitan una agilidad, necesitan un buen manejo y un buen conocimiento para poder tener un control de todo ese tipo de procesos con las máquinas y con los conocimientos. Entonces también tenemos algo que es las pérdidas y es que el desperdicio innecesario de recursos. Muchas veces lo que hablamos ahorita, tenemos ese recurso financiero, ese recurso humano y ese recurso tecnológico. Entonces, ahora hablando de las tecnologías con el tema de la pandemia, se nos hace necesario incluso tener ese tipo de capacitaciones de manera virtual para que el trabajador y el COPAS realmente vayan enfocándose en lo que quiere la empresa. Ahora mismo estamos atravesando por un buen momento en la empresa y lo ideal es que ustedes como COPAS se comprometan, que se comprometan a cumplir cada una de las funciones que son ustedes regulados por la normatividad colombiana. Entonces, a nosotros se nos hace importante de que el COPAS vaya funcionando, de que vaya de la mano con las actividades del sistema de gestión, que realmente se regulen aquellas actividades que no hemos podido ejecutar, la vayamos ya haciendo prioritaria, ¿cierto? Hay que ustedes tienen un plan de capacitación, ustedes tienen un cronograma de actividades de manera mensual, ustedes deben de llevar también el proceso de acciones correctivas y preventivas y de mejora de la empresa, entonces no lo hemos evidenciado. Y lo ideal es que este año no volvamos otra vez a lo mismo y que sacamos un puntaje bajo en cuanto a la revisión de elaboración inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, importante tener cuáles son los recursos humanos, por ejemplo, ese recurso humano vale la vida, es si tenemos alguna lección que nos genere una incapacidad de manera temporal, si tenemos una lesión que nos genere una pérdida, obviamente una muerte y una enfermedad laboral. Entonces, si nosotros ese recurso humano no lo tenemos en cuenta y no lo tenemos contemplado dentro del proceso de disminución de todas las accidentalidades y la enfermedad laboral, obviamente no estamos haciendo y no estamos cumpliendo con lo que se requiere en cuanto a normatividad. Y obviamente también tenemos que hacer inspección a la parte de equipos, materiales, sean por daños, por reparaciones, por sustitución y también en los procesos, lo que hablamos al principio.
el sistema de gestión en cuanto a inspección de seguridad, estamos enfocados en la parte humana, en la parte de ambiente, en la parte de recursos, en la parte de los procesos. Tenemos que mirar a ver que ambos vayan de la mano, que ambos, tanto máquinas, recursos humanos, vayan dándole la viabilidad al sistema de gestión en cuanto a cómo se encuentran ellos determinando el proceso del sistema de gestión. Vamos a seguir con en otro video explicándoles qué es lo que son los tipos de inspecciones de seguridad eh, para que tengamos en cuenta cada una de las necesidades del sistema de gestión y cómo queremos nosotros que realmente se enfoque el proceso de los tipos de inspecciones.